Que Dios les bendiga en este día. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Qué bueno es poder estar nuevamente para tomarnos unos minutos y meditar, como siempre, en las Sagradas Escrituras. Hoy quisiera que usted me acompañara con su Biblia, si la tiene en mano, al libro de Miqueas, capítulo 6. Quiero que miremos nosotros una pregunta que Dios le hace a Israel, su pueblo en ese momento, pero que también es una pregunta que nos hace a nosotros hoy en día, porque somos parte del pueblo de Dios. La pregunta es una pregunta bastante dura, una pregunta que nos debería de hacer reflexionar a nosotros, como quizás en ese momento hizo reflexionar al pueblo de Israel. La pregunta es: pueblo mío, en el versículo 3 del capítulo 6, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Escuche esta pregunta que Dios le hace a su pueblo y que Dios nos hace a nosotros en esta generación. ¿Qué te he hecho? ¿Qué te he hecho o en qué te he molestado? Es la pregunta. ¿Por qué Dios hace esta pregunta? Bueno, quien registra esta pregunta es el profeta menor Miqueas, uno de los profetas menores que estuvo ministrando y desarrollando su ministerio en lo que es el reino del sur, en Judá, específicamente donde él vivía. Miqueas entonces registra esta pregunta que Dios le hace a este pueblo que estaba inmerso en una corrupción social sin referentes, o sea, completamente desenfrenados en la corrupción, tanto personal como social, de esa generación. Un reino del sur que había idolatrado en grandes proporciones al dios cananeo Baal, o sea, un reino que había también ingresado o permitido lo que es el sincretismo religioso, o sea, esa combinación de culturas y de religiones que al final llevaron a un desarrollo de valores que no iban de acuerdo a lo que Dios establecía, y eso entonces lo que hizo fue que la nación cayera en desgracia, y a tal grado que Dios le hiciera esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué te he hecho o en qué te he molestado? A través entonces del profeta Miqueas, que su nombre significa ¿quién como Jehová? El Señor le recuerda a su pueblo, nos recuerda a nosotros que nadie podía hacer las maravillas que Él había hecho con su pueblo. Nadie podrá hacer las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Nada ni nadie. Así que Él entonces comienza diciéndole al pueblo: oíd ahora lo que dice Jehová, en el versículo 1 del capítulo 6 de Miqueas. Él comienza diciendo entonces: oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados su voz. O sea, que no son palabras humanas. Cuando él dice oíd lo que dice Jehová, no es un reclamo de un amigo, no es otra persona la que habla, es el mismo Dios Todopoderoso que hace un reclamo. Por lo tanto, si es Dios el que habla, vale la pena poner atención, vale la pena reflexionar en lo que Él tiene que decir, en lo que Él tiene que decirnos a nosotros. Vale la pena que nosotros entonces inclinemos nuestro oído y escuchemos lo que Dios tiene que decirnos. Él dice en el versículo 2: oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Qué tremendo es ver entonces cómo el profeta Miqueas registra que Dios tiene un pleito, que tiene un problema con el pueblo de Israel, con su pueblo, con su nación. Dios no tiene un pleito con los inconversos, no tiene un pleito en ese momento con otras naciones.
tiene un pleito con su pueblo, con su iglesia, es decir, con sus hijos. Él tiene un pleito con aquellos entonces que se han alejado de Él, que se han ido por la corrupción, que se han ido por la idolatría, que han dejado a un lado los valores. Y Él tiene un pleito entonces con aquellos que son llamados iglesia, con aquellos que son llamados sus hijos. Tiene pleito porque le molesta al Señor la indiferencia de su pueblo. A Él le molesta y le duele que ver las actitudes de sus hijos, la soberbia de sus hijos, que no le honran como a padre, sino que le deshonran. Otro de los profetas, Malaquías, escribió en el capítulo 1, versículo 6, acerca de cómo Dios le llama la atención a los sacerdotes, porque no le honraban como padre. Y él dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. O sea, entonces, si le llamamos a él padre, si nosotros nos llamamos hijos de él, ¿por qué entonces no le honramos? Si Él es llamado Señor, ¿por qué no le tememos a Él? Entonces, por eso el Señor hace esa pregunta. ¿Qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Pueblo mío, iglesia mía, hijo mío, ¿qué te he hecho? ¿Por qué te cansas de mí? ¿Por qué? Contéstame. Esa es la pregunta que el Señor hace. ¿Qué te he hecho o en qué te he molestado? Es la pregunta de este día, para usted y para mí. ¿Nos ha molestado el Señor? ¿Nos ha hecho algo malo el Señor? Iglesia, ¿te ha hecho algo malo el Señor? ¿Te ha molestado? ¿Qué te he hecho? Dice el Señor. Para que no me busques. ¿Qué te he hecho? ¿Qué mal has visto en mí para que ya no me sigas? ¿Qué mal has visto en mí para que ya no creas en mí? Para que ya no me busques en oración, para que ya no leas mi palabra. ¿Qué te he hecho? ¿Qué vistes mal de mí para que ya no quieras congregarte? ¿Acaso te he molestado en algo para que ya no quieras servirme? Las preguntas del Señor para su iglesia, para su pueblo, para sus hijos. No es un reclamo, repito, para los que están en el mundo. No es un reclamo para aquellos que no van a la iglesia. No es un reclamo para aquellos que no sirven. No es para aquellos que se llaman iglesia, que se llaman hijos de Dios. Aquellos que son cristianos. Qué mal. Hemos visto al Señor entonces para no buscarle, para no servirle, para no congregarnos. Dios nos puede decir, ¿te pudieron haber fallado en la iglesia? Sí, es cierto. El hermano te pudo haber fallado, la hermana te pudo haber fallado, el líder de la iglesia te pudo haber fallado, el pastor te pudo haber fallado, porque todos ellos son humanos, cometen errores como tú, pero ¿yo qué te he hecho? Dice el Señor en este día. El Señor nos recuerda lo que ha hecho por nosotros. ¿Qué es lo que ha hecho Dios por nosotros? Bueno, Él dice en el versículo 4, recuerda que yo te di libertad. Recuerda que yo fui quien te sacó de Egipto. Mire lo que dice el verso 4. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. O sea, recuerden que yo los redimí a ustedes. Recuerden que ustedes estaban en Egipto. Eran esclavos en Egipto, pero yo fui y los liberé de la esclavitud. Y envié a Moisés, y envié a María, mandé a Aarón para que fueran y los liberaran, los sacaran de allí, de donde estaban, de la opresión que Faraón los tenía, el pueblo egipcio los tenía. Eso es lo que deben de recordar ustedes, dice el Señor. Pero yo no los he molestado, yo no les he hecho mal. Al contrario, les he hecho bien, los he rescatado, los he redimido. Y he enviado entonces a aquellos a los que podían haberles ayudado en ese momento, mis siervos, Moisés, Aarón, María. Y cuando nosotros pensamos un poco en nuestra vida y podemos decir, bueno, ¿a quién envió el Señor para rescatarnos del mundo?
porque dice Él que nos sacó de allá de Egipto, donde estábamos, del mundo. Él fue y nos rescató a nosotros, fue y nos liberó de la esclavitud. ¿A quién envió el Señor? Y quizás usted recuerda quién fue la persona que le llegó a usted con el Evangelio, a ayudarlo a sacarlo del mundo. ¿Quién fue el que lo invitó a la iglesia? ¿Quién lo invitó a un grupo? Nunca podemos olvidar a esas personas que llegaron a nosotros. Esos Aarones, esas Marías o esos Moisés, como dice la palabra. Los envié a ellos para que fueran y te liberaran, te sacaran de Egipto. Y nosotros podemos ser testigos. Entonces hoy hay muchas personas que llegaron a nosotros para ayudarnos a salir del Egipto, de la esclavitud. Porque ¿cómo vivíamos nosotros sin Cristo? O sea, no podemos nosotros olvidar que ha sido el Señor el que nos ha rescatado. De cómo vivíamos antes de conocerle. No vivíamos nosotros como vivimos hoy. Hoy que estamos en Cristo, vivimos de forma diferente a como vivíamos sin Cristo. Nosotros entonces podemos recordar que cuando estábamos sin Cristo, cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos en el Egipto que menciona esta palabra, éramos esclavos, muchos de licor, muchos de lo que es la drogadicción, muchos de lo que es la fornicación, del adulterio, esclavos de la culpa, esclavos del odio, del rencor, de la depresión, de tanto que esclaviza al hombre en el mundo. Y nosotros éramos parte de esos esclavos, pero ahora nosotros podemos recordar y podemos nosotros decir, Cristo nos ha liberado. No podemos olvidarlo jamás, que es Cristo el que nos ha hecho libres a nosotros. Es lo que Dios ha hecho por nosotros. No teníamos lo que tenemos hoy cuando vivíamos en Egipto, en el mundo. Y Dios quiere que lo recordemos en este día. Recuerde usted en este día dónde y cómo vivía usted. Si realmente usted tiene hoy en día lo que tenía cuando vivía en el mundo. Porque hoy nosotros tenemos paz, tenemos gozo, tenemos restauración. Nosotros hoy tenemos tantas bendiciones a nuestro alcance porque Dios nos rescató de la esclavitud. Eso es lo que ha hecho Dios por nosotros. Así que no creo que Dios nos haya molestado, porque a pesar de todo lo que hemos recibido, a pesar de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y nos ha dado, muchos le abandonan, muchos le dan la espalda, como que si algo malo Dios hubiese hecho por ellos. Pero Él por eso pregunta, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Creo que Dios no nos ha molestado. Creo que Dios no nos ha hecho nada malo. Al contrario, nos ha bendecido, al contrario, nos ha liberado, pero a pesar de eso, muchos le dan la espalda, como si Dios les hubiese molestado. El Señor nos hace un llamado en este día, un llamado de atención, un llamado a reflexionar, a volver a Él. Si usted ha abandonado al Señor, si usted le ha dado la espalda al Señor, pensando que es Dios el que le ha hecho algo malo, quiero decirle que no, al contrario, Dios solamente tiene pensamientos de bien para usted y para mí. Así que es un llamado a volver a Él. Reflexione, Dios no le ha molestado a usted, Dios no le ha hecho nada malo a usted. Quizás los hombres sí, quizás la iglesia donde usted se congregaba sí, quizás en su lugar de trabajo sí, en su propia familia, quizás sí lo han molestado, pero Dios no le ha molestado. Dios solamente ha querido el bien para usted. Así que es un llamado también a no abandonarlo. Si nosotros estamos en el camino del Señor, es un llamado a reflexionar para que no nos apartemos de Él, para que no le abandonemos. Significa entonces que no debemos nosotros de dejar la iglesia. No abandonarlo a Él es no dejar de congregarnos,
es no abandonar el ministerio que Él nos ha entregado, es no dejar de servirle a Él. Ese es el llamado para nosotros en este día. ¿Qué te he hecho o en qué te he molestado para que estés dispuesto o para que estés pensando en abandonar la iglesia? ¿Qué te he hecho o en qué te he molestado para que ya no quieras estar en el ministerio, para que no quieras servirme? ¿Qué te he hecho para que ya no quieras estar en mi presencia? Si las personas le han fallado a usted, recuerde la pregunta del Señor en este día. ¿Qué te he hecho o en qué te he molestado yo? No importa que los demás fallen, no importa que los demás nos molesten. Nuestra mirada siempre debe estar en el Señor, porque Él es fiel, Él es verdadero, Él es misericordioso, Él es amoroso, Él no falla. Él siempre será fiel a nosotros. Así que en este día solamente quiero terminar diciéndoles que hay que recordar todo lo bueno, lo maravilloso que Dios ha hecho en nuestras vidas. No lo olvidemos, porque cuando olvidamos lo bueno y lo maravilloso que Dios ha hecho en nuestras vidas, es entonces cuando pensamos que Dios nos ha molestado, cuando creemos que Dios nos ha hecho algo malo y entonces nos abandonamos. Y entonces Él viene a nosotros y nos hace la pregunta: ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Solo así podremos seguir nosotros adelante en los caminos del Señor. Solamente así podremos seguir sirviéndole a Él con agradecimiento. Porque vemos sus bondades, vemos sus maravillas para nuestra vida, nuestra familia. Entonces nosotros podremos servir al Señor y hacer todas las cosas en su caminar, todas las cosas en su iglesia, de corazón, porque sabemos que lo hacemos para el Señor y no para los hombres, porque el Señor no nos ha fallado. Porque en este día, si Él nos pregunta entonces, y nos recuerda esta pregunta, nosotros podemos decirle: Señor, a la pregunta que te he hecho, yo puedo decir que has hecho grandes maravillas en mi vida. Si me preguntas en qué te he molestado, Señor, en nada. No me has molestado en nada. Al contrario, me has bendecido. Me has llevado más allá de lo que yo me pude haber imaginado. Has estado conmigo, me has guardado, me has protegido, me has bendecido. En este día le invito para reflexionar en este tema, para reflexionar en esta pregunta, y que usted pueda entonces darle una respuesta al Señor. Porque si usted se ha alejado del Señor, se ha alejado de la iglesia, ha dejado la palabra, ha dejado la oración, usted entonces tendrá una respuesta para el Señor del por qué lo ha hecho. Y si usted lo hizo, se alejó de la iglesia, de la palabra, de la oración, de la congregación, del servicio, es porque entonces algo malo ha pasado en usted, pero usted cree que haciendo eso entonces estará bien. Pero al contrario, usted entonces está demostrando que es Dios el que le ha hecho algo o que le ha molestado. Pero no es así. Dios no le ha hecho nada malo a usted, no le ha molestado. Quizás aquellos que lo han rodeado a usted son los que le han molestado, pero Dios no. Así que reflexione en este día y ore al Señor para que sea Él ayudándole a volver a Él o a mantenerse en Él. Oremos. Señor, te agradecemos. Como siempre, agradecemos el privilegio de tener la Escritura, Señor, a nuestro alcance. Y gracias por esta reflexión que nos has dado en este día. Porque sabemos, Señor, que tú has hablado a nosotros audiblemente. En este momento, Señor, esa pregunta queda grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Y nosotros tendremos una respuesta, Señor, a esa pregunta: ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Dice el Señor. Cada uno de nosotros, Señor, que hemos escuchado esta palabra, podemos tener una respuesta. Si estamos contigo o nos hemos alejado de ti. Señor, si hemos estado pensando en alejarnos de ti.
Pero tú quieres que reflexionemos, Señor, en este mensaje, en este día, y nos haces pensar que si nos hemos alejado, Señor, pensando de que tú nos has molestado, es tiempo de volver, porque tenemos que ver lo bueno y maravilloso que has sido con nosotros, porque nos has rescatado de la esclavitud, nos has hecho libres. Y si estamos pensando en abandonar, Señor, el ministerio, el servicio, la iglesia, dejar de congregarnos, que podamos mantenernos, Señor, en ti. Porque tú, Señor, no nos has hecho algo malo, porque no nos has molestado, al contrario, nos has bendecido. Te ruego, Señor, que cada uno de aquellos que han escuchado este mensaje puedan ser edificados con él y que puedan, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, recibir grande bendición en cada una de sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos gracias y te lo pedimos todo siempre. Amén y amén. Muchas bendiciones para todos. Que Dios continúe añadiendo bendiciones a su palabra y a cada una de sus vidas. Que Dios les bendiga.